Muy bien, jóvenes, ahí agradezco, ¿verdad?, por unirse otra vez a la clase. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con la explicación de las pruebas objetivas que hemos estado mencionando, ¿verdad? Yo más que todo es como un reforzamiento por nuestros conocimientos previos, porque ustedes han manifestado ahí bastante idea de esta temática, pero siempre, por supuesto que todos los días aprendemos y no hay clase que regrese vacía, siempre hay aprendizaje en los espacios, ¿verdad? Académicos de los que formamos parte. Muy bien, más que todo ya hay 10 participantes. Quisiera hablarles también de los tipos de pruebas objetivas. Decíamos que están la opción múltiple, respuesta corta o completamiento, falso o verdadero, de jerarquización, de identificación, de correspondencia, de respuesta corta, análisis, de relaciones también. Así que vamos a continuar con otra diapositiva para ver los ejemplos de estos tipos de pruebas. Tenemos el ejemplo de opción múltiple. ¿Usted sabe cuáles son esos tipos de prueba? Las pruebas de opción múltiple. ¿Saben cuál es la característica de esta prueba? Las pruebas de opción múltiple no son igual que las pruebas de respuesta de selección múltiple, sino que estas pruebas permiten que el estudiante pueda hacer elegir varias respuestas en un solo ítem, ¿verdad? Eso es lo que permiten estas pruebas. Cualquier resto o molde o huella dejada por una planta o animal de los tiempos geológicos pasados se llama, y aquí se puede seleccionar más de una respuesta. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo pueden funcionar las pruebas de opción múltiple. Luego tenemos las pruebas de completamiento o complementación. Este tipo de pruebas consta de un enunciado incompleto con espacios en blanco que el alumno debe llenar. Y más que todo, cuando ustedes estén en su campo laboral, en el ciclo básico, ¿verdad? Como docentes del ciclo básico, ustedes pueden hacer uso de estas pruebas. Sin embargo, ya el ciclo básico, ¿verdad?, a estas alturas, con el nivel de educación que ustedes tienen, que ya muchas personas tienen, ya se debería acudir a otro tipo de evaluaciones, como por ejemplo los ensayos. Se puede ir ya promoviendo el dominio de ensayos a cierta escala ya en el nivel educativo que ustedes en donde ustedes se van a desempeñar. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de este tipo de pruebas, ¿verdad?, de completamiento o complementación. No sé si alguien tiene alguna observación acerca de estos tipos de pruebas que hemos abordado hasta el momento. Muy bien, vamos a continuar con otro tipo de prueba. Este tipo de prueba, miren, jóvenes, el falso o verdadero, que no aparece un ejemplo acá porque es súper reconocido y a veces ya inaceptable utilizar falso y verdadero, pruebas de tipo falso y verdadero en nuestras evaluaciones, ¿verdad? Sin embargo, tal vez suele suceder aún en el ciclo básico con los docentes que imparten docencia en ese nivel, pero si en algún momento se utilizan ese tipo de pruebas, debe hacérsele un agregado para ponerle un grado de dificultad, ahí sí que de exigencia, de pensamiento crítico, o de análisis, o de lógica, algo más que solamente el simple formato de falso y verdadero. Pero sí tenemos un ejemplo de las pruebas de jerarquización. ¿Cuáles son las pruebas de jerarquización? Aquí tenemos un ejemplo. Dice que el problema del sujeto aquí está el ejemplo de jerarquización. El problema del sujeto es el de indicar para los elementos que se le presentan el orden apropiado, quizá cronológico o lógico. Y esto es lo que se tiene que tratar de averiguar, ¿verdad?, o de poner en acción dentro de una prueba de
en una prueba objetiva de jerarquización. Y en este ejemplo dice, ordena de forma creciente. Está dando una indicación al estudiante, escribiendo del 1 al 4 la frecuencia de la luz. Y aquí aparece azul, infrarroja, roja o ultravioleta. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que ordenar de forma creciente, escribiendo del 1 al 4 la frecuencia de la luz. Para saber más acerca de este tema, se puede hablar de física conceptual, ¿verdad? Y para saber más de física conceptual, usted puede acudir a este link que le facilito en este espacio. Aquí le va a hablar acerca de la frecuencia de la luz, ¿verdad? Y le va a hablar de la frecuencia de la luz desde el punto de vista de la física conceptual y no solamente desde el punto de vista del curso que uno aborda. Bien, consiste más que todo, como ustedes pueden ver en este espacio, en ordenar los pasos de la investigación, los pasos de algo, ¿verdad? O de algún procedimiento. En este caso, le piden ordenar los pasos de la investigación documental. Y aquí tenemos un ejemplo de dónde se puede aplicar las pruebas objetivas de jerarquización. Acá está un ejemplo, ¿verdad? De qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí habría que ordenar los pasos de la investigación documental. Luego, en este otro ejemplo de las pruebas de jerarquización, se tiene la secuencia correcta para formar un texto breve. Por ejemplo, en las áreas de comunicación y lenguaje que ustedes van a desempeñar en el ciclo básico, cuando ya estén en su campo laboral. Esto es lo que pueden hacer ustedes con las pruebas de jerarquización. En este caso, ¿verdad? La secuencia correcta para formar un texto breve. Esto es lo que tenemos acerca de este tipo de pruebas. Vamos a aceptar a Keisling, que está ingresando a la clase. Bien. Luego tenemos algo más acá. Correspondencia o relación de columnas. Dice que es una forma modificada de opción múltiple. Este consiste en dos columnas donde los elementos que aparecen en la izquierda se completan con los de la derecha. Y así está. Por ejemplo, en la columna derecha dice el arco reflejo, la fonación, el equilibrio, la secreción de ácido clorhídrico. La pregunta es, ¿a cuál de estas funciones tiene cada uno de los órganos ubicados en la columna izquierda? Y ahí se tienen que ir relacionando, ¿verdad? A través de flechas o ustedes pueden buscar alguna estrategia para relacionar las respuestas, ¿verdad? Este es el tipo de pruebas objetivas de correspondencia o relación de columnas. Deben incluirse, se dice, solo elementos homogéneos. Todas las cuestiones de una misma columna deben ser de igual tamaño. Las preguntas y respuestas no deben ser muy extensas. Debe existir concordancia gramatical entre pregunta y respuesta. Debe incluirse más cantidad de respuestas que de premisas para evitar la oportunidad de adivinanza. Normalmente, cuando usted en una prueba objetiva agrega más cantidad de respuestas que de premisas, entonces esa cantidad extra de respuestas que usted agrega en evaluación se le conoce como distractores. Y eso es para evitar, ¿verdad?, la oportunidad de adivinar de parte del estudiante. Así que esos complementos, ¿verdad?, esas respuestas extra que se ponen son conocidos como distractores. Es bueno saberlo porque en su campo laboral va a necesitar conocer todos estos detalles. Luego tenemos un ejemplo más de pruebas objetivas que es son las pruebas objetivas de identificación. Y acá está, ¿verdad?, de que son reactivos que consisten en ejercicios con dibujos, fotografías, mapas, diagramas, objetos, lugares, para que los examinados hagan las localizaciones del caso. Los objetos o elementos que han de ser identificados deben ir numerados o marcados con letras o signos con el objeto y que los alumnos puedan colocarlos en los lugares correspondientes. Y así es como yo pienso que ustedes ya han visto este tipo de pruebas. O es más, pregunto, ¿quiénes han aplicado estos tipos de pruebas ahora en esta etapa de práctica docente que están realizando?
¿Quiénes ya hicieron algún tipo de prueba? ¿Qué tipo de pruebas han hecho de las que ya mencionamos? El espacio es para ustedes, compártanlos. Muy bien, vamos a ver si hay un estudiante ahí. Estará Máximo Antonio. Quisiéramos preguntarle a Máximo que nos comparta su experiencia ahorita en su práctica docente. ¿Cómo está haciendo usted la aplicación de estas pruebas objetivas, de estos tipos de pruebas? ¿Ha aplicado algo? Buenas tardes, Vic. Buenas tardes, Vic. Mucho gusto, Máximo, lo escuchamos. Pues fíjese que ahorita no lo estoy haciendo, pero cuando yo estaba yo estaba estudiando en nivel básico, tuve la oportunidad de encontrarme con un docente que su evaluación venía en una pregunta directa y teníamos que poner la respuesta. Correcto. Venía la pregunta directa y el título, digamos, pero abajo decía ¿por qué? Y teníamos que explicarlo claramente. Son evaluaciones que nos dan, Muchas que gracias. son un poquito difíciles y difícil de contestar, digamos. Muchas gracias por su aporte, profe Máximo, muy amable. La verdad que la participación de todos hace que la clase sea más agradable, más interesante, porque todos aprendemos de todos tenemos experiencias que compartir. También está este tipo de prueba que es la respuesta corta o evocación simple. Más que todo, ese tipo de pruebas acuden a la memorización, ¿verdad? A recordar respuestas, etcétera, etcétera. Y es esto lo que se tendrá que modificar, ¿verdad? De parte ya de los nuevos profesionales que van con otro enfoque, con la visión de construir mentes más pensantes, más lógicas, más críticas, más propositivas. Tenemos que ver cómo poder hacerle mejoras a estas propuestas para que no solamente acudan a la memorización del estudiante, ¿verdad? Porque esto sería retroceder demasiado, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver cuando se hablan de pruebas objetivas, estos son los ejemplos de pruebas objetivas que se ven, ¿verdad? En este nivel. Quiero decirles de que como aspirantes también a estudiantes de la licenciatura en pedagogía y administración educativa, me imagino que esa es la licenciatura que les espera a ustedes. Ustedes también tienen que ya pensar en otros tipos de evaluaciones, ya no solamente como docente del ciclo básico, sino que hay que pensar ya más en otros tipos de pruebas objetivas que nos puedan ayudar a facilitar el conocimiento, a facilitar el aprendizaje, el logro de competencias en los estudiantes y no solo la memorización. Bien, y también tenemos acá otro tipo de pruebas que es el análisis de relaciones. El análisis de relaciones dice que se representan dos enunciados completos. El primero es una proposición y el segundo una razón o justificación. El alumno debe seleccionar en las opciones de respuestas la relación que existe entre ambos enunciados. Y aquí está el ejemplo de cómo se aplica una prueba de análisis de relaciones. Tenemos varias pruebas objetivas, jóvenes, para poder aplicarlas. Algunas tenemos que mejorarlas, ¿verdad? Hacer algunas modificaciones para poder promover el pensamiento crítico, ¿verdad? En los estudiantes. Además de lo que ya hablamos, también quiero hacer referencia a un detalle importante de la evaluación, porque estamos hablando de pruebas objetivas. De acuerdo a la página 7 de este manual, aquí está el manual, les facilito este manual, el link de este manual, ¿verdad? Manual de cómo elaborar pruebas objetivas. Aquí está el link facilitado. Esta clase, voy a pedir favor, ¿verdad? Le voy a pedir favor a señor Alita Yoli que nos pueda apoyar para subir esta clase, esta presentación a Classroom.
para que ustedes la puedan tener en Classroom también. Y puedan ver este manual para elaborar pruebas objetivas. Y este es el link. En este manual que les estoy mencionando, en la página 7, dice algo importante acerca de la evaluación y acerca de la medición. Cuando hablamos de pruebas objetivas, normalmente se usan las pruebas objetivas para ver quién aprendió, ¿verdad? Pero muchas veces para ver quién gana el examen o la evaluación, ¿verdad? El lenguaje coloquial de la educación hace referencia al examen cuando hablamos de la evaluación. Y es un término que ya muchos profesionales rechazan porque dicen que ya no es justo que sigamos hablando de exámenes cuando también se está haciendo una gran diferencia entre evaluación y medición. El propósito de la evaluación es verificar el logro del aprendizaje, el alcance de las competencias y si hay debilidades, fortalecer a los estudiantes para que puedan ahí sí que mejorar sus competencias. Ese es el propósito de la evaluación. El propósito de la evaluación no es emitir una calificación, una nota o una acreditación. El propósito de la evaluación en sí es descubrir las debilidades y fortalezas del aprendizaje del estudiante y apoyar sus debilidades para poder contribuir con el logro de sus competencias. No así la medición, que hace uso de las pruebas objetivas para poder acreditar el aprendizaje, para poder decir, sí, él aprendió y ganó porque su prueba así lo dice, sacó 30 sobre 30, 15 sobre 15 y en el ciclo básico hasta 40 sobre 40 y en algunos centros educativos manejan la calificación de 50 por alguna prueba final o bimestral, que son parámetros que en la universidad ya no funcionan de esa manera, ¿verdad? Ustedes son testigos, ¿verdad? Que se tiene una zona de 70, una evaluación final de 30, pero la evaluación no debe aplicarse solamente con fines de medición. Y esa es la diferencia que tenemos que manejar, conocer también respetables profesionales, la diferencia entre evaluar y medir. Evaluar y medir no es lo mismo, por los detalles que yo les compartía anteriormente. Así que espero que ustedes hayan enriquecido más sus conocimientos acerca del tema de las pruebas objetivas, que hayan conocido nuevos detalles y que puedan guardar esa información, aplicarla en su momento. Ahora que están en práctica docente, pueden hacer una aplicación en la medida de lo posible, ¿verdad? En cuanto puedan, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y hacer esas diferencias entre evaluar y medir. Ese conocimiento acerca de las pruebas objetivas y la necesidad que tenemos de escapar de la memorización y promover más el pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones, las habilidades de proposición, de soluciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar con un tema más y el tema que vamos a abordar enseguida es la organización de la evaluación escolar. Es que en la organización de la evaluación escolar es necesario también hacer un buen uso de las pruebas objetivas. Dentro de la organización de la evaluación escolar, bueno, hay mucho que hablar, pero para poder entender qué es la organización de la evaluación escolar, vamos a abordar este tema parte por parte. Sin antes darle la palabra a, creo que Magdalena está pidiendo la palabra, el espacio es para usted. Gracias, Lick. Antes de continuar con el otro tema, tenía una duda o no sé si estoy muy mal en este aspecto. Lo que entiendo a prueba objetiva es todo aquello en que la opinión del estudiante no interviene, o sea, simplemente es una prueba, por ejemplo, de falso verdadero, de selección múltiple, de jerarquización, de todos los ejemplos que usted nos ha presentado. Y también sinónimo tal vez a las pruebas de respuestas cerradas. Y porque, por ejemplo, la de donde interviene la opinión del estudiante, del discente, me imagino que también son de aquellos pruebas
de respuestas abiertas, por ejemplo, las subjetivas. Es todo lo contrario a estos tipos de pruebas. No sé si estoy bien o mal en ese aspecto. Sí, señor, fíjese que en las pruebas objetivas no solamente es donde no interviene la opinión del estudiante, sino que también no interviene la voluntad del docente para calificar esas pruebas. Entonces son ambas cosas, ¿verdad? También el criterio docente, no, el criterio del docente, para no confundir el término, no juega ningún papel ahí, porque ya la calificación se da en base a parámetros preestablecidos. El docente no puede decir, me gusta, solo porque está bonita su letra se la voy a poner buena, solo porque tuvo la intención de dar una respuesta correcta se la voy a poner se la voy a calificar como buena. No, también la voluntad del docente, la subjetividad del docente no interviene cuando es una prueba objetiva. No solamente en cuanto al estudiante, sino que también en cuanto al docente. Gracias, señor Magdalena. Gracias, Lick. Muy bien, hablando de la organización de la evaluación escolar, ¿sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Sí, Juanjo? Disculpe que lo interrumpí, Lick. No tenga En pena. relación a la prueba objetiva, muchas de las veces, pues, hay mucha confusión, digamos, en la redacción de los ítems que estos llevan. Por ejemplo, muchas de las veces dicen que son preguntas o cuestionamientos, pero en realidad son solo ítems. Entonces, tal vez solo a grandes rasgos es importante que nosotros veamos la redacción de estas pruebas objetivas en cuanto a los ítems, saber cuál es pregunta y cuál es no, que muchas de las veces decimos, por ejemplo, o nos confundimos de qué es de qué es una pregunta y qué es lo que no es una pregunta. Por ejemplo, muchos utilizan el por qué, pero sin tilde. Es un ejemplo. Pero realmente si fuera una pregunta, entonces tiene que ir el signo de interrogación al inicio para abrir la pregunta y ¿por qué tiene que ir separado? Entonces muchas de las veces en pruebas objetivas hay muchas fallas, ¿verdad? Por eso estamos aquí para aprender y mejorar estas pruebas objetivas, para que éstas puedan ser redactadas de la mejor manera y esta también hay no solo de hacer preguntas o no es solo de hacer ítems, sino que hay que ser muy, muy cuidadoso de las respuestas, de las posibles respuestas que puede haber en estos ítems, porque no puede ir, por ejemplo, respuestas que pueden ser, digamos, por ejemplo, un ítems que podría ser verdadero o que podría ser falso. Entonces hay que tener mucho cuidado de poder redactar estos ítems, ya que el estudiante es quien analiza nada más la respuesta y define nada más la respuesta. Y ahí se queda, así como decía usted, ¿verdad? Que no opina ni el docente puede influir en ese proceso. Solamente Sí, más que todo, debemos cuidarnos de no caer en un enfoque conductista en la evaluación. Si somos constructivistas para facilitar el aprendizaje, también tenemos que ser constructivistas para evaluar. No podemos ser, el error muchas veces estaba abordando una revista, ¿verdad? De las características, que se llama Características de la Evaluación en los entornos andragógicos. Esta revista nos dice de que muchas veces el error en la medición del aprendizaje radica también fuertemente en que muchas veces los docentes enseñan de una manera constructivista y evalúan de una manera conductista. Entonces, ahí es donde
se lesiona el proceso de aprendizaje, donde se lesiona, ¿verdad?, el acto educativo y se perjudica a los estudiantes. La verdad es que tenemos que ser consecuentes con nuestra metodología de enseñanza para que sea también coherente con nuestra metodología de evaluación o con nuestro sistema de evaluación. Pero en cuanto a lo que usted decía, que a veces como docentes tenemos que ser cuidadosos para realizar nuestras pruebas objetivas, es cierto. Quiero hablar de dos cosas. Quiero decirles, voy a hablar del CNB por la razón de que ustedes son estudiantes de profesorado y necesitan también tener conocimiento de esta bibliografía que se utiliza en su campo laboral. Quizás alguien me puede decir, ¿por qué está hablando del CNB si es un profesorado, está en la universidad? Sí, es cierto, estamos en la universidad, pero es necesario también hablar de la bibliografía que el estudiante profesorado va a utilizar en su campo laboral. El Currículum Nacional Base dice que cuando usted realice pruebas objetivas, ya no se tienen que usar las preguntas cerradas, sino que se tienen que usar los términos por qué y para qué. Ya no tanto aquellas preguntas cerradas, ¿verdad? Y ustedes pueden ahí sí que acercarse al CNB, poder darle lectura y descubrir estos tips, ¿verdad? De la evaluación. Ahora, también, en otra capacitación sobre evaluación, ¿verdad? Un consejo que se da es de que si uno como docente se equivoca en la elaboración de un test, uno, como usted lo decía, el estudiante se da cuenta. Pero uno como docente, a la hora de calificar y ver uno su error, uno tiene que ofrecerle una disculpa a los estudiantes y decirle qué es lo que va a proceder con ese enunciado que estuvo mal elaborado. Somos humanos y tenemos derecho a pedir disculpas por una equivocación que cometamos en la elaboración de los exámenes. Pero bien, vamos a dejar este tema para hablar ahora de la organización de la evaluación escolar. Bien, la organización de la evaluación escolar. Para entender qué es la organización de la evaluación escolar hay que entender qué quiere decir organizar. Organizar, dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es establecer o reformar algo para lograr un fin. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados. Pero si organizar es establecer algo para lograr un fin, entonces, ¿qué implica cuando se habla del verbo establecer? Cuando se habla del verbo establecer, implica hacer que empiece a funcionar algo. Cuando usted usa el verbo establecer, está indicando que está haciendo que empiece a funcionar algo, pero con un propósito, con el propósito que tenga continuidad. Así que organizar es hacer que empiece a funcionar algo, ¿verdad? Que empiece a funcionar la organización de la evaluación escolar, pero de una manera que tenga continuidad. Más que todo debemos entender la organización de la evaluación escolar de esa manera. Y ahora, en la próxima diapositiva, hablamos de la organización de la evaluación escolar de una manera parafraseada. O sea que organizar la evaluación escolar se puede traducir con esta paráfrasis que yo les comparto en este espacio. Organización de la evaluación escolar es hacer que funcione la evaluación educativa para lograr sus fines. Y para ello es necesario unir esfuerzos con los profesionales de la institución educativa, escolar o universitaria. Así como también haciendo uso de los medios que sean adecuados para alcanzar los fines de la misma. Esos fines pueden ser los preestablecidos por el Decreto Legislativo 1291, que es la Ley de Educación, en el caso del ciclo básico, o por el normativo de evaluación universitaria, en el caso de USAC o CUSAC. Seguidamente, ¿qué medios se pueden utilizar para la organización de la evaluación escolar? Los tipos de evaluación, el recurso humano, el talento humano que hay en la institución,
también el reglamento de evaluación, que es el acuerdo legislativo 1171-2010, y el apoyo profesional del Mineduc, así como en USAC se puede hacer referencia tal vez o en USAC a la evaluación de docentes y otras prácticas que se hacen. Esto con el propósito de hacer uso de los medios para la organización de la evaluación en una institución educativa. Ahora, hablábamos al principio acerca de la evaluación interna. Nos dice la Universidad Pedagógica Veracruzana de México, en un documento que redacta denominado Evaluación Interna, que está recuperado de este link que les presento, de que la evaluación interna es una actividad permanente de carácter formativo que pretende el mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de la escuela y de la zona escolar. O sea que el propósito de evaluarse, la evaluación interna es la evaluación que se lleva a cabo dentro del establecimiento, promovida por el director, ¿verdad? O por la comisión de evaluación, pero donde el director, según la ley el reglamento de evaluación, es el integrante número 1 de dicha comisión. El propósito, como lo dice aquí textualmente, es buscar el mejoramiento de la práctica profesional y el avance continuo de los estudiantes. Se sugiere que esté bajo la coordinación y liderazgo del director, determinándose que los docentes tendrán la obligación de colaborar en esta actividad. Ese es el propósito de la evaluación interna. Luego podemos hablar de la evaluación interna también desde este punto de vista, que también es competencia de las autoridades educativas locales ofrecer al personal docente, al personal con funciones de dirección y supervisión, así como asesores técnicos, programas de desarrollo de capacidades para la evaluación interna. Cuando ustedes sean directores de un centro educativo, porque para eso también están perfilando, quiero decirles de que ustedes deben también saber de que la evaluación interna no solo es responsabilidad de ustedes, sino que es responsabilidad también de las otras ramas institucionales de la educación pública o de otras ramas institucionales de su propia institución privada, que deben fortalecer, ¿verdad?, la práctica de la evaluación interna. Luego, también es necesario hablar de la evaluación externa. De acuerdo a la revista latinoamericana de estudios educativos del año 2014, se refiere a las pruebas estandarizadas aplicadas por el Ministerio de Educación o agencias especializadas. ¿Cuál es la evaluación externa? La evaluación externa es la que realiza el Ministerio de Educación de afuera hacia adentro del centro educativo. Y también otras agencias especializadas, pero también están las agencias internacionales. ¿Cuáles son esas agencias o esas instituciones internacionales y qué tipo de pruebas internacionales pueden favorecer la evaluación externa? La evaluación externa puede ser promovida también por PISA, que es una de las pruebas de búsqueda de calidad de marca, ¿verdad? PISA y TERCE, al igual que PISA, TERCE lo que busca es calificar la calidad educativa de un país, de una región, ¿verdad? O algo específico. PISA dice de que en el año 2018 se evaluaron algunos países, a China y Singapur, y entre esos dos países se descubrió que la educación, la mejor educación del mundo, la tenía China en el año 2018. Y para eso usted puede leer Mundo Noticias, www.worldnews.com, y ahí le aparece este dato de la evaluación que hizo PISA en el año 2018. TERCE también es un referente de pruebas de búsqueda de calidad educativa. Producen los resultados agregados sobre el desempeño del centro escolar, de los municipios y del país, y sirven como diagnóstico o comparación. La desventaja es que se basa en criterios homogéneos. Esa es una de las desventajas. Las pruebas PISA, vean, aquí tenemos un ejemplo de cómo son las pruebas PISA. Dice, voy a leer rápidamente lo que dice acá. Dice este ejemplo: los nuevos CD de los grupos Vete a Bailar
y caballos desbocados salieron a la venta en enero. En febrero los siguieron los CD de los grupos Amor de Nadie y los Metal Gaties. El siguiente gráfico muestra las ventas de CD de estos grupos desde enero hasta junio. Y luego la pregunta 1 dice, ¿cuántos CD vendió el grupo los Metal Gates en abril? Y ahí usted tiene que dar respuesta. Ese es el ejemplo de cuáles son cómo son las pruebas PISA. Ese es el modelo de cómo son los tipos de evaluaciones que ellos manejan. Así como pruebas PISA, esta era una prueba PISA liberada. Las pruebas TERCE, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? Las TERCE sí promueven el estudio o el estudio que tiene un carácter regional. Es un proceso participativo, es un estudio comparativo, las pruebas están alineadas a los currículos, luego las pruebas están articuladas con habilidades para la vida, y eso es lo que tenemos que incorporar nosotros en nuestras pruebas objetivas, que estén articuladas para habilidades para la vida. Son tips que debemos tener en nuestro, ahí sí que en nuestro bolsón de conocimientos pedagógicos en el caso de ustedes y andragógicos en el caso de nosotros, ¿verdad? Para que siempre se vaya buscando la construcción de habilidades para la vida. ¿Qué es lo que no? Lo que no contempla las pruebas TERCE, no busca establecer un ranking de países, no es una evaluación de currículos nacionales, no mide desempeño docente, no considera de forma específica el resultado de cada centro educativo ni el resultado individual de cada estudiante. Esto es lo que sí son las pruebas TERCE y lo que no son. Seguidamente vamos a seguir hablando de la revista latinoamericana de estudios educativos, donde nos dice de que las pruebas, las evaluaciones externas, las debe hacer siempre los evaluadores certificados. En el caso de Guatemala y en nuestros contextos, conocemos a los CTA, conocemos a los trabajadores de SINAE. Ellos son los representantes del Ministerio de Educación. Hablo del Ministerio de Educación porque estoy hablando con estudiantes que van a trabajar, que su campo laboral está relacionado con el Ministerio de Educación. No porque esté bajando escalones de lenguaje profesional que debo usar en maestría, ¿verdad? Estando con ustedes. No, tengo que contextualizar también mi lenguaje a la necesidad del futuro campo laboral de ustedes. Los CTA, SINAE, todos ellos forman parte de la evaluación externa también del Ministerio de Educación. La evaluación externa tiene implicaciones laborales en el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. En Guatemala se utilizan las pruebas diagnósticas de graduandos. Este también es un mecanismo, ¿verdad?, de evaluaciones externas. En el reglamento de evaluación, en el artículo 5, se habla de los estándares de contenido de las pruebas externas. Creo que se va a terminar este espacio y vienen con una súplica. Por favor, vuelvan a conectarse para terminar las últimas diapositivas que tenemos, por favor, jóvenes. Bien, en este caso tenemos, además de esta diapositiva, la necesidad de abordar la evaluación externa según el reglamento de evaluación. En el artículo 46 está la definición de la evaluación externa. Dice que es realizada por dependencias especializadas del Ministerio de Educación y no son dependientes del centro educativo. Usan instrumentos de evaluación que cumplen con criterios técnicos y de calidad. No es vinculante con la promoción de los estudiantes.